Bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar estudios de imagen contrastados. Como introducción sobre los medios de contraste, pues principalmente que la fuente de contraste va a ser dada por los isótopos de las sustancias que se utilizan para contrastar, que se pueden administrar por varias vías de administración: oral, intravenosa, intraarterial, intratecal, articular, rectal y vaginal, y se utilizan principalmente la oral y la intravenosa, que su clasificación depende de el tipo de imagen que van a dar. Los positivos atenúan más que el tejido blando y son radioopacos, los negativos son radiolúcidos y los neutros únicamente distienden y llenan el tubo digestivo. Su clasificación pueden ser hidrosolubles o insolubles, y los hidrosolubles se van a clasificar van a ser principalmente los de base de yodo, que se clasifican en iónicos y no iónicos, y los insolubles son los de bario, que se utilizan para evaluar el tracto gastrointestinal. En cuanto a los medios de contraste que se utilizan en la resonancia magnética, tenemos principalmente el gadolínio. Y bueno, en cuanto a sus efectos adversos, estos se pueden dividir en idiosincráticos, mixtos y tóxicos. Los idiosincráticos no dependen de la dosis y se deben a liberación de mediadores de inflamación. Y los tóxicos son dosis dependientes, y bueno, estos se van a presentar principalmente con los medios de contraste hiperosmolares. Se pueden clasificar también por su tiempo de aparición: en agudos, aquellos que aparecen en menos de 60 minutos después de la administración; tardíos, aquellos que aparecen 1 hora a 7 días después; y retardados, que son aquellos que aparecen 7 días después de la administración o después de esos 7 días. Y bueno, en general, los efectos adversos pueden ser cutáneos, gastrointestinales, hemodinámicos, convulsiones, broncoespasmos y paro cardiorrespiratorio. Y en cuanto a los tardíos o retrasados, son aquellos que afectan ya órganos específicamente, y puede ser tirotoxicosis o fibrosis sistémica nefrogénica, que aparece en personas con predisposición y se debe a un incremento en la producción de tejido fibroso, y esto da lugar a un engrosamiento y rugosidad cutánea, disminución en la movilidad articular y debilidad y contracturas musculares. Bueno, en cuanto a los estudios más específicos, vamos a empezar primero con la serie esófago-gastroduodenal, luego con la esofagografía, tránsito intestinal y luego fistulografía. La serie gastroesófago-duodenal se define como una serie de rayos X que se utiliza para el diagnóstico de problemas de gastrointestinal superior, y comprende principalmente 3 partes: esofágica, del estómago y del duodeno. En inglés se le conoce como Upper Gastrointestinal Series. En esta primero tenemos que conocer la anatomía, de la cual vamos a tener divisiones del esófago. Principalmente se va a conocer en 2 divisiones, que son la de superior, medio, inferior, y otras divisiones quirúrgicas que son en base a la cervical en la que se encuentre o la vértebra torácica. En el modo de preparación, primero vamos a tener que al paciente no se le permite beber ni comer nada 8 horas previas al procedimiento, y también se le prohíbe fumar o masticar chicle durante este periodo porque puede alterar el estudio. Se le pide al paciente deglutir el medio de contraste, de los cuales ya mencionó previamente mi compañera, y se obtienen 2 a 3 proyecciones APs y oblicuas en cada uno de los lugares donde se va a investigar. Primero se obtienen las del esófago, luego la del estómago y luego la del duodeno. El mascar chicle o el fumar lo que altera es en la función motora y en la función de deglución, por lo cual puede aumentar o disminuir dependiendo del fármaco, el tránsito. En los usos, principalmente en la serie esófago-gastroduodenal, podemos detectar úlceras, crecimientos anormales en el tracto gastrointestinal, cicatrices o estenosis, hernias hiatales, divertículos, que son bultos del intestino en las paredes, o varices esofágicas en las patologías en las cuales las venas se dilatan. En las indicaciones, principalmente el clínico tiene que mandarlas cuando existe disfagia, regurgitación, vómito o hematoquesia. También puede mandarse cuando hay masas palpables epigástricas, pirosis o plenitud gástrica temprana. Y las contraindicaciones principales son embarazo, lactancia o farmacosensibilidad. En lo que conlleva el tránsito abdominal, se define como el estudio en el que se usan rayos X para ver el tránsito intestinal en tiempo real. Para este estudio, el material de contraste más usado es el bario.
pero a diferencia del anterior, en este se toman las placas posterior a el duodeno. El procedimiento: generalmente no se le permite, igual que en el anterior, beber al paciente ni tomar ningún alimento 8 horas previas, y se le pide al paciente deglutir el medio de contraste. En este se van a dar volúmenes más grandes para que se mantenga después del duodeno, en los cuales van a ser 500 mililitros en suspensión de volumen. Y bueno, la obtención de las radiografías se va a hacer primero una de control 12 o 15 minutos después de que se ingiere el medio de contraste, y en general duran estos estudios aproximadamente 45 minutos. Y al final del examen se le tiene que dar al paciente un laxante para poder desechar todo este material de contraste, y obviamente se le tiene que dar reposición hidroelectrolítica para prevenir deshidratación. Las indicaciones principales son el cambio en la frecuencia y el carácter de las evacuaciones, el tránsito intestinal, para evaluar si hay pseudodestrucción o si hay diarrea. Usualmente son post cirugía, sospecha de patología intestinal, que se refiere a cualquiera de las patologías mencionadas en la presentación, y sospechas de malabsorción o cáncer colorectal. También hay hemorragias, entre muchísimas otras. Las contraindicaciones principales son las perforaciones, ya que este material no se va a absorber. En pacientes postquirúrgicos se puede, es relativa a la contraindicación, depende de la cirugía. Principales son las que puede haber fístulas intestinales, intolerancia a los fármacos o en embarazo. Entre las patologías con las que uno puede hacer diagnóstico están el edema submucoso, obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria, entre otros síndromes que puede diagnosticarse. En la fistulografía se define como el estudio en el cual se va a meter un medio de contraste a través de cualquier fístula que haya en el cuerpo. Se da el procedimiento, se aplica anestesia local, se pone el radiofármaco y se toman varias placas de rayos X. Los usos es para saber dónde están las fístulas, la longitud de la fístula y presencia de cavidades o ramas o comunicaciones. Y estos son los lugares donde más se ponen las fístulas, y las contraindicaciones son las mismas que en casi todos los estudios. En cuanto a la urografía IV, el objetivo es examinar la corteza renal, cálices, pelvis renal, unión pélvico-ureteral, el drenaje ureteral y la vejiga. La administración del medio de contraste nos va a permitir obtener imágenes en varias etapas, principalmente la filtración glomerular, la colección de contraste en los cálices, el drenaje ureteral y el llenado vesical, y van a existir muchas proyecciones que vamos a utilizar según sea la indicación. El medio de contraste se ve casi de inmediato. Hay un fenómeno conocido como blush, que es como tal filtrado, y el cambios en los bordes nos pueden hablar de tumoraciones, quistes, cicatrización cortical, y también nos da una información sobre el tamaño renal. Cabe mencionar que los riñones van a tener una medida en su eje mayor de 9 a 13 centímetros, y el riñón izquierdo puede ser ligeramente más grande que el derecho en el caso de los hombres. Tras 5 minutos de haber inyectado el medio de contraste, se van a llenar los cálices y se van a empezar a ver también los uréteres y la vejiga, y ya pasados 15-20 minutos vamos a poder ver la mayoría del tracto. COF va a hacer alusión a riñón, uréter y vejiga, y como contraindicaciones tenemos el cólico renal, la litiasis renal conocida, la sensibilidad abdominal, la cirugía abdominal reciente, el embarazo reciente y el trasplante renal. Esa es la proyección. Y una de las patologías que vamos a ver va a ser la hidronefrosis. Va a ser causada principalmente por obstrucción o por impedimento del drenaje, y lo vamos a encontrar como cálices abombados y distendidos, o incluso como pérdida de la anatomía o la posibilidad de distinguirla. Entre las proyecciones, la principal o la más utilizada es la COF. Realmente lo importante aquí es saber que para saber que la proyección es correcta es si vemos la sínfisis del pubis y los bordes renales, los procesos espinosos de las vértebras, que son paralelos a la línea media, la simetría de las crestas ilíacas y los tejidos blandos de riñones en contraste con el gas intestinal y las estructuras óseas. Hay otra forma de hacerlo, que sería en prono, y nuevamente tenemos que distinguir todas las estructuras ya descritas. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que la sínfisis del pubis se ve más en un plano más profundo y más abierto, y las estructuras llenas de contraste con gas intestinal y las estructuras óseas también son más visibles. También está la proyección cross-renal. Generalmente se hace en supino, y para saber que es correcta vamos a ver los bordes renales. Los procesos espinosos de las vértebras coinciden con la línea media nuevamente, y los bordes renales en contraste con el gas intestinal y las estructuras óseas. En las proyecciones de vejiga oblicua posterior se va a hacer con una elevación de 30 grados, y vamos a saber si es correcta si se alcanza a ver la sínfisis del pubis y la vejiga, así como el uréter del lado elevado, que se distingue de una forma clara.
Ahora vamos a hablar de la angiografía y la venografía. Van a existir métodos invasivos y no invasivos. Los no invasivos son la resonancia magnética, la TAC y mediante ultrasonido. Sin embargo, no nos vamos a enfocar en estos, sino en los invasivos, que va a ser el catéter intraarterial. Permiten hacer tanto diagnóstico como intervención y son principalmente la angiografía y la venografía. El equipo se hace una angiografía de sustracción digital con un equipo que ya tiene más de 20 años de antigüedad y con un elemento que se conoce como C-arm, que permite mover las proyecciones y tener vistas oblicuas. Vamos a ver una corrida angiográfica, que son imágenes máscara que nos van a permitir de alguna forma identificar las estructuras. Se va a inyectar el contraste para darnos arterias opacificadas y también se pueden ir removiendo las imágenes que nos vayan estorbando. Y las imágenes están en tiempo real. Es una excelente técnica, ya que si existe problema de la calidad podemos realizar una modificación de píxeles mediante el pixel shifting. Y algo importante de recordar es que situaciones que pueden modificar las imágenes va a ser el movimiento del paciente, la respiración o el mismo tránsito intestinal. Existen muchas técnicas y muchos abordajes. El principal es el abordaje transfemoral, sin embargo también tenemos la ruta transbraquial, que se utiliza cuando, por ejemplo, no sentimos los pulsos femorales. Otras rutas menos comunes son la axilar, la braquial alta, la translumbar o la radial. Y también tenemos la técnica intravenosa, sin embargo no es tan frecuente como vamos a comentar. Se va a utilizar un catéter, generalmente es uno en cola de cochino. Como tal, territorios arteriales, el principal va a ser el femoral, va a permitirnos examinar la aorta abdominal, las arterias ilíacas y las arterias de los miembros inferiores, y la vamos a indicar cuando estamos sospechando o diagnosticando claudicación intermitente, isquemia crítica, isquemia aguda, trauma o como técnica preoperatoria. Vamos a ver principalmente estenosis u oclusión y tenemos que pasar, y tras pasar el contraste, vamos a ver la aorta abdominal. Otro territorio va a ser el renal. Se va a indicar este territorio cuando tengamos hipertensión descontrolada, aumento de la creatinina o sangrado post-trauma, y la principal causa de la estenosis va a ser arteroma. Tenemos otro territorio que es el mesenterio. Vamos a buscar en el sitio de sangrado y tenemos que ver si hay estenosis en el caso de un paciente con isquemia intestinal. Es el mismo procedimiento que los demás, pero vamos a utilizar vistas laterales. En el caso del corazón es muy común para evaluar tanto la estructura como la función y para realizar procedimientos tanto diagnósticos como tratamientos. Tenemos la arteriografía coronaria, que van a ser catéteres selectivos, y la posición es crucial para evitar ocluir las arterias. Y la inyección del contraste es por medio manual. También tenemos la ventriculografía, que nos permite ver la válvula aórtica y el movimiento de la pared ventricular, y por otro lado la ortografía, que permite detectar aneurismas y ver la competencia de la válvula aórtica. Finalmente tenemos también el territorio arterial del miembro superior. Es bastante infrecuente y será solamente cuando haya oclusión de la subclavia, daños a los vasos por trauma o a las costillas cervicales o émbolo periférico. Sin embargo, ya no se realiza este procedimiento. La venografía también es un procedimiento ya muy poco común, ha sido sustituido por el ultrasonido Doppler y antes se utilizaba como venografía del brazo y si no también como venacabografía. El futuro, como ya había comentado anteriormente, son los métodos no invasivos, el ultrasonido Doppler, la angiotac y la angioresonancia. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias.